Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días a cada uno de ustedes que ya se conectaron a este servicio de madrugada. Que Dios les bendiga a todos que ya están conectados y es un esfuerzo que ustedes hacen a cada mañana de levantarse y Dios los recompensará en este día por buscarlo a Él, dándoles fuerzas, dándoles esa fortaleza que necesitamos a cada día. En esta mañana quiero ya entrar a lo que es la palabra de Dios y voy a estar meditando en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y a este tema lo hemos titulado El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. El versículo 1 dice, en el nombre de Jesús: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ahí. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para ya entrar a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por un día más. Gracias, Señor, porque nos has permitido existir un día más. Gracias por las fuerzas que tú nos diste para levantarnos, madrugar y buscar tu rostro. Gracias te doy por la vida de cada hermano, de cada hermana que hace el esfuerzo por buscar tu presencia a tempranas horas. Mi deseo, Padre, es que tú los bendigas a cada uno de ellos por nombre y que nos fortalezcas a cada uno de nosotros por medio de la palabra que nos vas a hablar en esta mañana y por medio de la oración. Gracias te damos, Señor, y hoy, Señor, te pedimos una vez más que nos hables a nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ayúdanos a estar despiertos, Señor. Quita todo sueño, quita todo cansancio, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a escuchar y recibir tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A este tema lo hemos titulado El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Hay un incomparable valor que no se compara a cualquier valor que uno pueda alcanzar a lograr o tener en este mundo, en esta tierra. Y ese incomparable valor es el conocer a Cristo Jesús. Y aquí en Filipenses capítulo 3, acabamos de leer de la
de algo que el apóstol Pablo habla y relata un poquito de sus, se puede decir, de sus credenciales, de sus logros, tanto espirituales, pero también logros académicos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo fue uno de los hombres más usados por Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo fue uno de los hombres que fue instruido por un fariseo, doctor de la ley, que se llamó Gamaliel, ¿verdad? Y fue un hombre muy tremendo, que conoció mucho la ley de Moisés, ¿verdad? Y dice, según Hechos capítulo 22, versículo 3, que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Y este hombre tuvo el gran privilegio de tener quizás los mejores estudios conforme a la ley, ¿verdad? Un hombre que conoció la ley, que recibió los mejores estudios. Y si hoy en día pudiéramos comparar a alguien que hubiera recibido mucho estudio, yo creo que fue uno de los hombres que estudió mucho y recibió uno de los mejores estudios. Quizás hoy en estos días fue uno de los que estudió en las mejores escuelas de Estados Unidos, las mejores universidades de Estados Unidos, ¿verdad? Y dice que el apóstol Pablo fue un hombre que wow, fue un hombre muy tremendo, que tenía un celo muy tremendo por la ley judía, ¿verdad? Y aquí en el versículo, versículos 4 nos dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Y luego en el versículo 5 nos dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si hay alguien que se puede jactar de decir que alcanzó muchos logros, que conoció mucho, que realmente vino de una familia muy especial, fue Pablo, porque nos dice aquí que Pablo fue circuncidado al octavo día. Y dice que él vino del linaje de Israel. O sea, Pablo no era cualquier persona, no era cualquier hombre. Era un hombre que realmente vino de la línea de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y un hombre que realmente fue un hombre hebreo de hebreos, como dice aquí, que vino de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Es decir, que Pablo no vino de una descendencia gentil, no vino de una raza sin importancia, sino que él vino de un linaje, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y un hebreo de hebreos. Es decir, si hubiera alguien que pudiera jactarse, era Pablo, porque Pablo realmente era un hebreo de hebreos, un hombre que practicaba estrictamente la ley de Moisés. Y nos dice aquí en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, fue un hombre muy resaltante. Pablo fue un hombre que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, como nos dicen otras escrituras. Que Pablo realmente era un fariseo. Era un hombre que conocía mucho la palabra de Dios, que conocía la ley de Moisés. Era un hombre que estudió muchos años la ley de Moisés.
Y si hubiera alguien que conocía mucho la ley, era era Pablo, ¿verdad? Entonces, no cualquiera se podía ser fariseo en aquellos tiempos. No cualquiera podía estudiar y podía ser un fariseo. Un fariseo era un hombre muy consagrado para Dios. Eran hombres externamente preparados, apartados, consagrados y hombres eh, muy resaltantes en aquellos días. Eran hombres que tenían un puesto eh, religiosamente delante del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque nos dice aquí que él era, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, él logró escalar y estar eh, por encima de todos los israelitas de su tiempo, porque un fariseo no era cualquier cosa. Un fariseo era un hombre que tenía que estudiar mucho y prepararse mucho, dedicar su vida a estudiar la ley. Y estos son los credenciales, los logros del apóstol Pablo. Y en el versículo 6 nos dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea que Pablo tenía un gran celo, un celo muy tremendo por, por las tradiciones judaicas. Tenía un tremendo celo por, por seguir la ley de Moisés. Y ese tremendo celo no era un buen celo que él tenía. Era un celo, se puede decir un celo maligno. ¿Por qué? Porque dice que fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Si usted se acuerda, ahí en Hechos capítulo 9 nos dice que Pablo pidió cartas a los sumos sacerdotes para que él fuera a aprisionar, a arrestar a los creyentes, a los cristianos. Y fue tan grande el celo que tenía Pablo que él comenzó a perseguir y a arrestar a los cristianos, al punto de encarcelarlos, de quizás matar a algunos creyentes, a algunos cristianos, ¿verdad? Entonces este hombre tenía un gran celo. Era un hombre que realmente, aparentemente amaba a Dios, ¿verdad? Y nos dice en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto a la justicia, si alguien podía jactarse de hacer buenas obras, de ayunar, de orar, de dar sus diezmos, de alguien que alguien podía guardar la ley al pie de la letra, fue Pablo. Yo me imagino que en aquellos tiempos no habían muchos como Pablo. Eran pocos hombres como Pablo. Si había alguien que resaltaba mucho en la sociedad en aquellos tiempos, fue Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue un fariseo de fariseo. Dice aquí que en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? La palabra irreprensible básicamente significa alguien que no puede ser culpado, alguien que no puede ser apuntado. Eso es lo que significa la palabra irreprensible. Alguien que es estrictamente que es estrictamente piadoso, estrictamente recto, ¿verdad? Y Pablo era un hombre muy tremendo. ¿Por qué? Porque era un hombre que era irreprensible, que guardaba la ley y que procuraba y se esforzaba, que se esmeraba Pablo por agradar a Dios, por caminar rectamente delante de Dios. Y yo me imagino que la gente cuando miraba a Pablo, en aquellos tiempos yo creo que decían, wow, Pablo, un hombre muy tremendo, un fariseo de fariseo. Pablo, no hay otro como Pablo. Porque Pablo, si usted se acuerda, Pablo también hablaba el idioma hebreo y hablaba quizás el idioma griego. Porque en una ocasión dice que arrestaron a Pablo y cuando lo arrestaron a Pablo dice que lo iban a azotar
Y, pero Pablo le dice a aquellos que lo arrestaron, dice, pues es lícito arrestar a un ciudadano romano. Y cuando escucharon que Pablo era un ciudadano romano, se asustaron, porque no fácilmente podían maltratar, eh, eh, podían abusar de un ciudadano romano, ¿verdad? Entonces, Pablo no era cualquier hombre, no era cualquier hombre común como nosotros los gentiles, no. Pablo era un hombre muy especial. Pero dice que cuando él tuvo un encuentro glorioso con Cristo Jesús, y esto usted lo puede leer en Hechos capítulo 9, ¿verdad? Donde nos relata que cuando Pablo iba rumbo a Damasco a rezar a cristianos, dice las escrituras que Pablo tuvo un glorioso encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de la Gloria. Dice que Pablo iba rumbo a Damasco a arrestar a aquellos cristianos, y él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando Cristo Jesús se le presentó en aquella visión, dice que Pablo le preguntó al Señor, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Pablo cuando tuvo ese encuentro, toda su vida cambió por completo. Y cuando uno tiene una experiencia gloriosa con Cristo Jesús, su vida cambia totalmente. Su vida es transformada totalmente. Y esto fue lo que sucedió con Pablo, que cuando él tuvo un encuentro glorioso con Cristo Jesús, su vida cambió totalmente. Hubo un giro de 360 grados en la vida de Pablo, que su vida fue transformada. Por eso aquí en el versículo 7 nos dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas logró Pablo. Pablo logró muchas cosas. Logró muchos títulos académicos, logró puestos religiosos, logró alcanzar y ascender a puestos religiosos, porque logró ser un fariseo, ¿verdad? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y uno en esta tierra puede alcanzar muchos logros como Pablo logró alcanzar muchos logros, muchos títulos académicos, religiosos. Uno puede alcanzar muchas cosas en esta tierra, mis amados hermanos, pero si no logra conocer a Cristo Jesús en su vida, todo eso es en vano. Y no digo que es malo estudiar, prepararse, no digo eso. Y es bueno que uno se prepare, que uno se capacite, que uno logre obtener títulos, ¿verdad? Ser alguien en la vida. Pero hay una ganancia que es superior a los títulos académicos, que es superior a cualquier otro título. Esa ganancia, dice aquí, es el conocer el amor de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, todos los logros que alcanzó Pablo, todos los logros terrenales, los consideró como pérdida, como nada, sin valor, en comparación a conocer el amor de Cristo. Porque nos dice aquí en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Estimo todas las cosas, todas aquellas cosas, todos mis logros académicos, religiosos, dice, los estimo todo eso, dice, como pérdida, de nada importancia, sin valor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hay una excelencia que sobrepasa todas las cosas de este mundo. Esa excelencia es el conocimiento de Cristo Jesús. Uno puede conocer muchas cosas en este mundo, puede conocer tantas cosas en este mundo, ¿verdad? Como su servidor que estudió en el colegio, en la universidad. Pero, amados hermanos, esos conocimientos que uno logra alcanzar, obtener, no se compara el conocimiento del Señor Jesús. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús es superior, es superior que el conocer las cosas terrenales de este mundo. Porque, repito, amados hermanos, uno puede conocer muchas cosas en este mundo, puede ir a estudiar a las mejores escuelas, las mejores universidades, pero no se compara el conocer quién es Cristo Jesús, cómo es Cristo Jesús. Y ahora usted y yo tenemos ese privilegio. Y sintámonos privilegiados que ahora conocemos a Cristo Jesús. Puede ser que usted no haya estudiado mucho o no haya ido a una universidad, que pueda conocer poco, ¿verdad? Y yo conozco hermanos que conocen poquito la Biblia, pero son humildes. Son hermanos que son personas que tienen la sabiduría de Dios, que tienen temor de Dios, ¿verdad? Porque como aquí nos dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay nada mejor que conocer a Cristo Jesús. No hay nada mejor que Cristo Jesús lo conozca a uno. Porque cuando uno conoce a Cristo Jesús, hermanos, eso es lo más hermoso, lo más precioso. Ese es el conocimiento más grande, más especial, más hermoso, más glorioso. El conocer quién es Cristo Jesús. El conocer quién realmente es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Antes no conocíamos a Cristo Jesús. Ahora usted lo conocemos. Lo conocemos y lo seguimos conociendo más y más. Y cuando uno conoce a Cristo Jesús y lo sigue conociendo más a Cristo Jesús, uno se enamora más de Cristo Jesús. Uno se asombra más por quién es Cristo Jesús. Uno se queda admirado por conocer más de Dios, ¿verdad? Y wow, uno se queda, cuando uno lee la palabra de Dios y empieza a conocer más de Dios, más de Cristo Jesús, uno se queda admirado, se queda asombrado de la grandeza, del poder, de la majestad, de la soberanía, del amor de Cristo. Uno se queda maravillado. Y esa es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Quizás usted y yo no conozcamos muchas cosas, pero si conocemos a Cristo Jesús, eso es lo más importante, eso es lo más especial, eso es lo que tiene mucho más valor que cualquier valor de este mundo, ¿verdad? Porque mucha gente, y he conocido personas, maestros, profesores, doctores de las universidades, pero ¿de qué sirve eso si sus vidas son vidas fracasadas, vidas apartadas, lejos de Dios? Y en cierta ocasión recuerdo yo que tomé una clase de filosofía cuando yo estaba en el colegio,
Recuerdo que en aquel tiempo tomé una clase de filosofía y recuerdo que mi, mi maestro, mi instructor, era un hombre que nos enseñó la filosofía de este mundo, pero, pero este hombre era un hombre muy amargado, era un hombre, eh, era un hombre que no quería nada con Dios, era un hombre que no creía en la existencia de Dios, y era un hombre que realmente no, no, no tenía el amor de Cristo. Era un hombre que era un hombre que no era feliz, ¿verdad? Y cuando este hombre nos enseñaba eh, la filosofía de este mundo, eh, realmente se jactaba este hombre, pero yo miraba a este hombre, que este hombre no era feliz, que este hombre carecía del amor de Cristo. Y, pero yo me sentía muy, cuando yo lo miraba a este hombre, yo me ponía a meditar y me ponía a pensar, realmente este hombre no conoce a Cristo Jesús, debe de conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Y yo era el único que conocía un poquito de Cristo, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y la gente de este mundo puede tener títulos, puede tener logros, puede alcanzar muchas cosas, muchos conocimientos, pero de nada de eso sirve, hermanos, en comparación a conocer quién es Cristo Jesús. Porque cuando alguien conoce a Cristo Jesús, hermanos, eso es lo más hermoso, lo más glorioso, lo más precioso. Lograr a conocer quién es Cristo Jesús, hermanos, eso es lo más excelente, lo más importante, lo que tiene más valor, la importancia de conocer a Cristo Jesús. Y cuando uno conoce a Cristo Jesús, uno más se enamora de Él, uno más se queda asombrado de Él, ¿verdad? Porque cuando uno conoce a Cristo Jesús, uno logra conocer cuál es su voluntad, cómo es su voluntad, cuál es la voluntad que Dios quiere para nosotros. Y en cierta ocasión, un, un hombre dijo esto. En cierta ocasión él dijo, conocer la voluntad de Dios es el mayor conocimiento. El conocer la voluntad de Dios es el mayor conocimiento. El mayor conocimiento no es conocer las ciencias de este mundo, el ser un doctor, el ser un abogado, el ser un arquitecto, el ser un gobernador, un alcalde, el ser un científico, etcétera, etcétera. Ese no es el mayor conocimiento. El mayor conocimiento que uno puede lograr conocer en este mundo es conocer cuál es la voluntad de Dios. Y cuando uno logra conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermanos, uno puede saber poquito de este mundo, quizás puede tener pocos títulos o no tener nada, pero si uno llega a lograr a conocer cuál es la voluntad de Dios, hermanos, ese es el mayor conocimiento. Ese es el conocimiento superior que no se compara, ¿verdad? Por eso es que nosotros como cristianos nos dicen que somos locos porque hablamos de Cristo, porque conocemos de Cristo, que leemos la Biblia, ¿verdad? Y aún la gente más preparada y más estudiada no conoce, puede leer la Biblia, pero no lo entiende. Mas ahora usted y yo leemos la Biblia y lo entendemos. Usted y yo abrimos la palabra de Dios y lo leemos y nos deleitamos. Nos deleitamos más en leer la palabra de Dios y se nos revela la palabra de Dios. Mas sin embargo, estas personas que tienen mucha preparación, muchos estudios, pueden conocer cosas de este mundo, pero cuando leen la palabra de Dios no lo entienden, no lo comprenden. Mas usted y yo tenemos ese privilegio de conocer, de entender la palabra de Dios, de entender y conocer la voluntad de Dios.
Y esta persona dijo que conocer la voluntad de Dios es el mayor conocimiento. Encontrar la voluntad de Dios dice que es el mayor descubrimiento. Muchas personas en el pasado han descubierto muchas cosas, ¿verdad? Han descubierto eh, eh, la medicina, las estrellas, han descubierto tantas cosas bonitas, hermosas, pero hay un mayor descubrimiento que no se compara, que es superior a los descubrimientos que los hombres han descubierto en este mundo. ¿Y cuál es ese descubrimiento? El mayor descubrimiento es encontrar la voluntad de Dios. Cuando usted y yo encontramos cuál es la voluntad de Dios, hermanos, ese es el mayor descubrimiento que cualquier otro descubrimiento. Porque cuando uno logra descubrir cuál es la voluntad de Dios, hermanos, uno empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios. Uno empieza a vivir conforme a la palabra de Dios. Uno empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y este hombre dijo también que hacer la voluntad de Dios es el mayor logro. El hacer la voluntad de Dios es el mayor logro. Pablo alcanzó muchos logros en esta tierra. Él alcanzó el ser fariseo. Él alcanzó estudiar en las mejores escuelas, quizás en aquel tiempo, ¿verdad? Pero de nada de eso le sirvió a él, porque él no conocía realmente quién fue Dios, hasta que ese día, cuando él se dirigía hacia Damasco, tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, el Rey de la Gloria. Y cuando conoció a Cristo Jesús, él lo conoció todo. Conoció realmente quién era Dios. Él creía que conocía a Dios, pero no lo conocía, hasta que tuvo esa revelación, esa visión, ese encuentro con Cristo Jesús. Y uno puede lograr muchas cosas en este mundo. Puede lograr a comprar casas, terrenos, puede lograr a tener un negocio muy exitoso, puede lograr muchos títulos, puede lograr ser alguien en esta vida, puede ser alguien importante, ¿verdad? Y quizás es bueno, ¿verdad? No digo que es malo el ser un doctor, el ser un abogado, ¿verdad? Pero hay un logro mayor y superior que a todas estas cosas. Es hacer la voluntad de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, hermanos, uno se deleita, se siente satisfecho, se siente que está haciendo la voluntad de Dios. Ese es el mayor logro que uno puede alcanzar. El hacer la voluntad de Dios, el agradar a Dios, el caminar con Dios, el vivir para Dios, el obedecer a Dios, el caminar con Dios como lo hicieron esos hombres de Dios, esos grandes apóstoles de Dios, los profetas de Dios, que hicieron la voluntad de Dios. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las luchas y pruebas, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, hermanos, uno está agradando a Dios. Uno está complaciendo el corazón de Dios, ¿verdad? Y cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, hermanos, puede ser que tenga poca sabiduría, pocos conocimientos de este mundo, pero si está haciendo la voluntad de Dios, ese es el mayor logro que uno puede alcanzar. Por eso es que Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo.
ciertamente quizás algunos de nosotros hemos perdido tantas cosas, ¿verdad? Eh, y, y perder muchas cosas. Como su servidor, cuando el Señor me llamó a sus caminos, tuve que dejar varias cosas por seguir a Cristo Jesús. Y no fue fácil, pero fue la mejor decisión de seguir a Cristo Jesús, de servirle a Cristo Jesús, de predicar su palabra. Ese es lo más hermoso, lo más especial de seguir a Cristo Jesús, de hacer su voluntad, de agradar a Cristo Jesús, de servirle al Señor. Porque usted y yo no le estamos sirviendo a cualquier persona. Usted y yo le estamos sirviendo a Cristo Jesús, al Rey de la Gloria, al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo el cielo y la tierra, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo Jesús. Si usted y yo hemos ganado a Cristo en nuestra vida, eso es lo más importante. Eso es lo más hermoso, es lo más especial en nuestras vidas. Y mis amados hermanos, esto es todo lo que les he querido compartir en esta mañana. Hay un incomparable valor que es conocer a Cristo Jesús. Ese es el incomparable valor. Hay un valor que supera todos los valores de este mundo. Y ese valor es el valor de conocer quién es Cristo Jesús. Conocer cómo es Cristo Jesús. Cuando uno conoce quién realmente es Cristo Jesús, hermano, uno puede tener poco, pero si conoces a quién es Cristo Jesús, has conocido todo de este mundo. Amén. Y pues mi deseo, amados hermanos, es que Dios me los bendiga grandemente a todos los que están conectados, ¿verdad? Y espero que la meditación de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida, ¿verdad? Puede ser que usted trabaje no tenga un trabajo muy especial o un trabajo muy especial, ¿verdad? Pero si usted y yo tenemos a Cristo, conocemos a Cristo y le servimos a un Dios muy grande y poderoso, hermanos, sintámonos dichosos, bienaventurados. Amén. Gloria a Dios. Y así mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos ustedes que están conectados y les deseo un día hermoso, un día muy bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.